vamos a introducir el estudio de ciertas formas diferenciales que vamos a llamar formas diferenciales exactas y la función potencial. Una expresión, ya habíamos visto, P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial y se llama forma diferencial. Ejemplo de forma diferencial, 2xy diferencial de x más 3xy cubo diferencial de y. Observen que en esta forma diferencial, 2xy, que es una función p de xy, y 3xy cubo, que es q de xy, tanto p de xy como q de xy son campos escalares. Diremos que una forma diferencial, p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y, se llama forma diferencial exacta o diferencial exacta cuando proviene de calcular la diferencial de alguna función de dos variables, o sea, de un campo escalar f de xy. Entonces, omega se llama forma diferencial de exacta si y solo si existe f de xy con diferencial de f, p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Recordemos que el diferencial de f es f derivado respecto de x diferencial de x más f derivado respecto de y diferencial de y. Una propiedad muy importante es que si p de xy y q de xy dentro de una forma diferencial tienen derivadas parciales continuas, p sub x, p sub y, q sub x, q sub y, entonces la forma p de xy más q de xy es una diferencial exacta si y solo si p sub y coincide con q sub x. Vamos a ver la demostración de que si la forma es diferencial, P sub i coincide con Q sub x. Entonces, si la forma diferencial es exacta, por definición, existe una función f de xy, tal que el diferencial de f es igual a p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Como es exacta, existe una función f de xy, un campo escalar, tal que P coincide con F sub X y Q coincide con F de sub Y. Pero si a P la derivamos respecto de Y, eso es igual a F derivada de X y de Y. Y si a Q la derivamos respecto de X, F es igual a F de IX, nos quedan al revés. Pero por el teorema de Schwartz, como las derivadas son continuas, estas dos derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto, P sub i coincide con Q sub x. O sea, habíamos dicho que una forma diferencial es exacta cuando proviene de calcular la diferencial de alguna función de dos variables. A esa función, ese campo escalar, se lo llama función potencial. Entonces, habíamos dicho que la forma diferencial es exacta si existe un campo escalar f de xy que cumple con la condición de que es su diferencial. Además, si se verifica la condición f de x0 y 0 igual a z0, se dice que f de xy es la función potencial de nivel z0 en el punto x0 y 0. Vamos a ver en un ejemplo cómo construimos la función potencial. Entonces, tomemos la forma diferencial 2xy diferencial de x más x cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Entonces, primero vamos a verificar que omega es una diferencial exacta. Segundo, vamos a hallar la función potencial. Y tercero, vamos a hallar la función potencial con nivel 1 en el punto 1, 1. Entonces, ¿quién es nuestra P de xy? 2xy. ¿Quién es nuestra Q de xy? X cuadrado menos y cuadrado. Derivamos P respecto de y. Da 2x. Derivemos Q respecto de x. Nos da 2x.
como P sub I y Q sub X son iguales, la forma diferencial es exacta, con lo cual tenemos demostrado el primer punto. Vayamos al segundo. Para hallar la función potencial, ¿sí? El segundo punto era hallar la función potencial. Queremos hallar f de xy que cumpla p de xy es igual a la derivada de f respecto de x y q de xy es la derivada de y, la derivada de f respecto de y en el punto xy. Entonces, consideramos la primera condición. En realidad podemos utilizar cualquiera de las dos, pero en este caso comenzamos por la primera. F de xy es igual a la integral de p de xy diferencial de x. Reemplazamos a p de xy, que es 2xy. El y es constante porque nosotros queremos integral respecto del diferencial de x. Por lo tanto, nos queda y por la integral de 2x diferencial de x, una primitiva de 2x es x cuadrado y nos queda y por x cuadrado más una constante respecto de x. Pero eso no quiere decir que no pueda depender de y. Por eso la vamos a llamar a la constante g de y. Bien, entonces hasta ahora tenemos que f de xy es igual a y por x cuadrado más g de y. Nos falta conocer g de y. Derivamos respecto de x. Esta expresión, f sub i de xy es igual a x al cuadrado más g' de y. ¿Por qué usamos esta notación acá? Porque la g depende de una sola variable, es una función escalar, entonces podemos utilizar esta notación. Pero entonces usamos la segunda condición que nos faltaba usar, que q de xy es f sub i de xy. Por lo tanto, g' de y, x cuadrado menos y cuadrado es igual a x cuadrado más g' de y. Podemos simplificar y nos queda que g' de y es igual a menos y al cuadrado. En este punto hay algo importante. Una vez que ustedes llegan a esta expresión, g' de y no puede depender de x. Si llegara a depender de x, tienen algún error en la expresión, tienen que tener cuidado y revisar. La función g depende solamente de y no de x. Entonces, integramos g de y es menos y cubo sobre 3 más una constante. Por lo tanto, la función potencial va a ser f de xy igual a i x cuadrado menos y cubo sobre 3 más una constante. Eso quiere decir que la función potencial es una familia de funciones porque van a variar según las constantes. Ya sabemos que la función potencial es i x cuadrado menos y cubo sobre 3 más constante. Ahora queremos que f de 1, 1 valga 1 según la condición que nos piden en el punto 3. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la función potencial, hacemos cálculos, 1 por 1 al cuadrado menos 1 al cubo sobre 3 más c es igual a 1, y de ahí obtenemos que c vale 1/3. Por lo tanto, la función potencial de nivel 1 en el punto 1, 1 es i x cuadrado menos y cubo sobre 3 más 1/3. ¿De qué relación van a guardar las diferenciales exactas con las integrales curvilíneas? Si omega, p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y, es una diferencial exacta con función potencial f de xy y c es una curva que une el punto A de coordenadas x a y sub a con b, xb y sub b, entonces la integral sobre c p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y es la función potencial evaluada en xb y sub b menos la función potencial evaluada en xa y sub a. Esto significa
que la integral curvilínea de una diferencial exacta no depende del camino, solo depende de los puntos inicial y final. Vamos a demostrar efectivamente este teorema. La integral sobre C de la forma diferencial P de X más Q de Y, ¿sí?, según la definición de integral curvilínea, es la integral, si tenemos a la curva C parametrizada entre t sub 0 y t sub 1, es P de X de t y de t por X' de t más Q de X de t y de t por Y' de t diferencial de t. Pero todo lo que tenemos adentro del corchete, usando la regla de la cadena, es la derivada respecto de t de la composición de f y x de t y de t. Pero integrar una función de la derivada de otra nos da exactamente la misma función, o sea que va a ser f de x de t1 y de t1 menos f de x de t sub 0 y de t sub 0. Eso es lo mismo que f de xb y sub b menos f de xa y sub a. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que si la forma diferencial es exacta, o sea, si existe esa f que construye esa forma diferencial, podemos prescindir del camino elegido. Antes vimos, ¿sí?, que en el ejemplo anterior, que f de xy, la función potencial es x cuadrado por y menos y cubo sobre 3 más constante. Es la función potencial de la forma diferencial 2xy diferencial de x más x cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Ahora, vamos a comprobar que dada una curva C que une los puntos 0, 1 y 1, 2, se verifica. Bueno, como la forma diferencial es exacta, puedo calcular a la f en 1, 2, que haciendo cuentas nos da menos 2 tercios, y en 0, 1, que da menos 1 tercio, o sea, nos da menos 2 tercios menos menos 1 tercio, que es menos 1 tercio. Lo que vamos a ver ahora es que si la calculamos por diferentes caminos que van del 0,1 al 1,2, siempre vuelve a darnos el mismo valor. Para verificar efectivamente que es independiente de la curva. Y la primera curva que vamos a tomar es la recta y igual a x más 1, moviéndonos desde el punto 0,1 al punto 1,2. ¿Cómo parametrizamos la recta? X es igual a t, y igual a t más 1, y t se mueve entre 0 y 1. Fíjense, cuando t es 0, estoy en el 0,1. Cuando t es 1, estoy en el 1,2. Reemplazamos, hacemos las cuentas, ¿sí? Reemplazamos x por t, y por t más 1, el diferencial de x por el diferencial de t, el diferencial de y por el diferencial de t, hacemos cuentas, ustedes pueden verificarlas, y nos da 1 tercio. Menos 1 tercio, que coincide con lo que habíamos calculado. Vamos a otra curva. Vamos a ir del punto 0,1 al punto 1,2 por la parábola y igual a x cuadrado más 1. ¿Cómo nos queda parametrizada esa curva? X es igual a t y es igual a t cuadrado más 1, con t que se mueve entre 0 y 1. El diferencial de x va a ser el diferencial de t, el diferencial de y va a ser 2t diferencial de t. Reemplazando todo en la integral, revisen ustedes el cálculo, nos da efectivamente de vuelta menos 1 tercio. Y la tercera comprobación, si C es la unión de dos curvas, C1 y C2, la primera que une a los puntos 0,1 y 1,1 por una recta horizontal, y la segunda que va del 1,1 al 1,2 por una recta vertical, lo que va a ocurrir es que vamos a dividir la integral sobre C en la integral sobre C1 y la integral sobre C2. La integral sobre C1 nos da 1 y la integral sobre C2 nos da menos 4 tercios. ¿Sí? Entonces realicen ustedes
los cálculos para verificar efectivamente que eso es así. Entonces, la integral sobre C es la integral sobre C1 más la integral sobre C2. Resulta entonces que la integral sobre C es la suma de las dos, 1 menos 4 tercios. Ahí corrijan que hay un error de tipeo, es 1 menos 4 tercios. 1 menos 4 tercios es menos 1 tercio. Entonces, acabamos de calcular la misma integral curvilínea que va, la misma integral sobre la misma forma diferencial yendo de C1 a C2, de A a B, ¿sí? Por diferentes caminos. O sea, la integral curvilínea de una diferencial exacta no depende de la curva o camino que se elija para unir el punto A de coordenadas XA y sub A con el punto B de coordenadas XB y sub B. Solo depende de ellos. En resumen, si tenemos esta forma diferencial, el teorema nos asegura que para cualquier curva que una los puntos 0, 1 y 1, 2, la integral curvilínea se puede calcular como la función potencial evaluada en el punto final, 1, 2, menos la función potencial evaluada en el punto inicial, 0, 1. Algo muy parecido a la regla de Barrow, efectivamente es la extensión de la regla de Barrow a esta situación. Con lo cual, si conocemos la función potencial aplicando el teorema, podemos calcular la integral curvilínea a partir de la función potencial y obtenemos que eso vale menos 1 tercio. Entonces, la dificultad del uso de esta propiedad radicará en poder encontrar la función potencial. Seguramente dependerá si tenemos primitivas de las funciones escalares necesarias que podamos encontrar. Bien, entonces, a partir de acá tenemos varios resultados teóricos generales. Entonces, si omega P de X más Q de X, XY diferencial de Y es una forma diferencial exacta y C sub 1 y C sub 2 son dos curvas que unen el punto A con el punto B, entonces la integral sobre C1 de omega es igual a la integral sobre C2 de omega. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Muy fácilmente, porque la integral sobre C1, como la forma diferencial es exacta, es f en B menos f en A. Pero a su vez también la integral sobre C2, como la forma diferencial sigue siendo exacta, va a ser f de B menos f de A. Otro corolario es que si tengo una forma diferencial exacta, P de X más Q de X, y queremos calcular la integral sobre una curva cerrada, la integral sobre una curva cerrada va a valer 0. Entonces, vamos a tomar dos puntos A y B sobre la curva cerrada C y definimos dos curvas. C sub 1, que va de A a B, y C sub 2, que va de B a A. De modo que C es la unión de C sub 1 y C sub 2. Entonces, la integral sobre la curva cerrada C omega es igual a la integral sobre la unión de C1 y C2. Bueno, en las propiedades de las curvilíneas sabíamos que la integral sobre C1 de omega más la integral sobre C2 de omega es la integral de A a B de omega más la integral de B a A de omega. Pero omega es una forma diferencial exacta, entonces podemos aplicar nuestro teorema, calcular f de B menos f de A. Y en la segunda, f de A menos f de B. Simplificando, obtenemos 0. Vamos a ver un ejemplo. Tomemos la forma diferencial diferencial de X más 2y diferencial de Y. Y C es la curva cerrada del gráfico. Si no supiéramos nada, nosotros tendríamos que dividir esta integral en tres integrales.
Pero resulta que P de xy vale 1. Por lo tanto, P derivado respecto de y vale 0. Y Q de xy vale 2y. Quiere decir que Q sub x vale 0. Como son iguales, la forma diferencial exacta, por lo tanto, la integral sobre toda curva cerrada es 0. No tengo nada que calcular. Directamente puedo decir que es 0. ¿Podría no darme cuenta que es exacta y hacer todas las cuentas? Sí, tiene que darme 0. Hasta ahora hablamos de integrales curvilíneas de formas diferenciales, ¿sí? La integral sobre c de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Siendo c una curva que es imagen de una función vectorial, r, del intervalo t sub 0, t sub 1 en R2, que une a, como r de t sub 0, con b igual a r de t sub 1. Hasta ahora hemos hablado de la integral curvilínea de una forma diferencial. O sea, la integral sobre c de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Siendo c una curva que es imagen de una función vectorial, r, que va del intervalo t sub 0, t sub 1 en R2, que une a igual a r de t sub 0 con b igual a r de t sub 1. Si construimos el campo vectorial f, que va de R2 en R2, definido como f de xy igual a p de xy versor y más q de xy versor j, y consideramos el diferencial de r como el diferencial de x por y más diferencial de y por j, y hacemos el producto escalar entre f de xy y el diferencial de r, lo que obtenemos es nuestra forma diferencial. Eso quiere decir que tenemos una nueva manera de escribir nuestra integral curvilínea de una forma diferencial. Es la integral sobre c de f producto escalar diferencial r. Es igual a la integral sobre c de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Es la misma manera de escribir lo mismo. En la igualdad, a la izquierda, notación vectorial. A la derecha, notación cartesiana. Quiere decir que podemos usar cualquiera de las dos notaciones para referirnos al mismo concepto. Como la integral curvilínea de una forma diferencial o como la integral curvilínea de un campo vectorial. O sea que podemos extender todas las propiedades que hemos visto para la integral curvilínea de una forma diferencial a la integral curvilínea de un campo vectorial. Por ejemplo, decir que la forma diferencial p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y es exacta, es equivalente a decir que el campo f de xy es conservativo. Decir que la integral curvilínea de una forma diferencial exacta no depende del camino es equivalente a afirmar lo mismo de la integral curvilínea de un campo conservativo. Decir que la integral curvilínea de una diferencial exacta a lo largo de una curva cerrada es nula es equivalente a decir que la integral curvilínea de un campo conservativo sobre una curva cerrada vale 0.